aquel entonces a quien se dirige un discurso no es indiferente respecto de lo que se diga, de lo que se silencie, de lo que sea posible decir o necesario callar en ese discurso. Nosotros, para decirlo de otra manera, no hablamos con todo el mundo de la misma manera. El otro nos determina qué decimos, qué no decimos, cómo lo decimos, si decimos o callamos. Esta es una buena manera, me parece, de empezar a plantear ese deslizamiento que les comentaba hace un rato. Por ejemplo, si bien a algunos de ustedes los conozco, probablemente a muchos no, y puedo, sin embargo, decir que ustedes se ocupan de una práctica clínica. No es un auditorio cualquiera, es un auditorio específico. Entonces, a partir de acá, yo debería pasar a delimitar lo que es el aspecto más importante que les quería proponer, que es qué significa la escucha y la lectura de los enunciados que alguien enuncia. Por eso me voy a valer de otra parábola, es decir, de una especie de fábula armada ad hoc para este momento, para esta situación de conferencia en la que nos encontramos. Pero cuando utilice esta parábola, ustedes tienen que pensar en la experiencia psicoanalítica. Es decir, que voy a construir una ficción. Si ustedes, imaginemos, son absolutamente desconocidos para mí, es decir, desconozco en el sentido de qué les sucede en la vida, no he escuchado a lo que dicen ustedes, porque no lo han dicho, porque están escuchando. ¿Cómo puedo yo hacer que ustedes sean mis interlocutores? Hasta que ustedes hablen, aunque sea para decir lo que sea, aunque sea para criticarme, tal vez hasta que ustedes no hablen, para mí ustedes no sean más que fantasmas. Y entonces yo les estaría hablando a seres desconocidos, casi como fantasmas. Pero, y este es el punto sobre el que gira mi parábola, aunque yo le hable a fantasmas, y más aún, aunque le hable a esos fantasmas de mis fantasmas, el hecho cierto es que hablo. Y la pregunta que corresponde es, en este momento, ¿por qué hablo? Respondo, hablo porque ustedes escuchan. Ahora, ¿eso es todo? No, de ninguna manera eso es todo, eso es muy poco. Que ustedes escuchan es lo que hay que agregar, que ustedes escuchan es esencial al hecho de que yo les hable. Pero, agrego ahora, hay muchas maneras de hablar. Por ejemplo, ustedes lo saben bien, es lo que sucede habitualmente en la vida humana. Se puede hablar para no decir nada. Es lo que llamamos el bla bla bla. Pero también se puede hablar para convencer, como ya lo sabían los antiguos sofistas, por lo tanto les interesaba mucho la política, que es eso, hablar para sugestionar, para convencer. Se puede hablar para imponer, se puede hablar para seducir, se puede hablar para muchas cosas, pero entre estas otras muchas cosas se puede hablar también para pedir ser liberado de un síntoma. O se puede hablar para liberar a otro de un síntoma.
Así que entonces en este momento yo hablo, porque ustedes escuchan. Pero, si recuerdan lo que les dije hace un momento, y sobre todo se recuerdan lo que estaba en juego en aquella anécdota de Borges, van a comprender qué es lo que yo les propongo en relación con lo que llamamos una escucha y una lectura. Fíjense ustedes, el hecho de quiénes sean ustedes, qué desean de mí, qué esperan de mí, de qué manera singular me escuchan, porque cada uno escucha de una manera singular. Todo eso es esencial ahora respecto de mi propia manera de hablar. Es decir, el por qué hablo, por qué digo lo que digo, por qué les hablo, para qué les hablo. Y también entonces la relación que pueda mantener con mi propia palabra, lo que me pueda ocurrir en relación con la presencia de ustedes. También eso es esencial para el estilo de mi decir, para lo que pueda incluso decir o silenciar cuando les hablo. Y lo recuerdo una vez más, desde que Freud descubrió el inconsciente, sabemos que no sabemos lo que en verdad se dice en nuestro decir consciente. El inconsciente, lo repito, es la tesis según la cual cuando hablamos no sabemos lo que decimos. O sea que en este caso no estoy aludiendo a una conversación de diplomáticos o una conversación de jugadores de póker. No estoy aludiendo a un hablar dirigido desde la conciencia. Por eso podemos ahora adentrarnos en esta ficción que les propongo. El silencio de ustedes, la mudez de ustedes por ahora, que no sé si es un silencio expectante o un silencio del aburrimiento. Para no dar más que 2 ejemplos, podría haber más. Ese silencio, en cualquiera de sus formas, es también un modo de interlocución, que en tanto tal no deja de incidir en mi palabra, en mi decir, en mis enunciados. Y hasta podría decir que incide de una manera paradigmática. He aquí entonces lo que podríamos llamar una situación equivalente a la que se produce en la experiencia analítica. Ustedes escuchan y yo hablo. Yo estaría aparentemente en el lugar del analizante. Pero claro, acá la consigna no es la asociación libre. ¿Se imaginan ustedes si yo empezara acá a hacer asociación libre? Por eso creo que ustedes ya empiezan a percibir el valor que tiene el silencio. No estoy hablando del silencio absoluto, no estoy hablando de la importancia del silencio extremado como un valor para el analista en la experiencia analítica. No estoy diciendo entonces que ese silencio debe prolongarse eternamente, pero la propuesta freudiana es que el analizante habla de un modo particular y el analista escucha y lee lo que el paciente dice, lo que el analizante dice, o que dice cuando dice. Pero esto no quiere decir que el silencio se debe prolongar indefinidamente. Sabemos que son 2 lugares y 2 posiciones diferentes. Entonces, si me están acompañando en esta ficción, ustedes pueden comprender qué es lo que puede pasar
si ahora yo los invistiera a ustedes, si ahora les pudiera dar a ustedes el valor de analistas que tienen en este momento la posición de escuchar lo que yo digo sin saber que lo digo. Fíjense, si en esta ficción yo pasara a pensar que ustedes no están escuchando solo mis enunciados para pensar, para después hacer intervenciones diversas, etc., sino que si de golpe yo empezara a pensar que ustedes me están escuchando, tratando de leer lo que yo digo más allá de lo que yo quiero decir, no hay ninguna duda que yo voy a empezar a balbucear más. Voy a tener algún fallido. No garantizo que no lo pueda tener. Voy a tener lapsus. A lo mejor hasta podría contarle mis sueños. Empezaría a perder la coherencia. Empezaría a tropezar cada vez más en mi discurso. Si yo les atribuyo a ustedes en este momento una escucha y una lectura analítica. Es decir, si en este momento ustedes estuvieran escuchando mi palabra como una palabra que no es lo que yo digo, sino lo que está en juego en lo que yo digo. Podría entonces resumir y hablar de lo que se podría llamar la ecuación del analista, la ecuación personal, singular del analista. Esa ecuación singular del analista va a definir su escucha y su lectura, y su tipo de escucha, su manera de escuchar, es entonces decisiva en cuanto a lo que se va a dar a escuchar. La manera de escuchar y de leer es decisiva en lo que se da a escuchar del lado del analizado. Y lo que se da a escuchar es el terreno fundamental en el que se produce la operación psicoanalítica. Por eso una escucha será la de un analista o no lo será. Es cierto que esto es una ficción. Yo no he venido acá a analizarme con ustedes, ¿no es cierto? No he venido acá a develar inopinadamente el inconsciente. Se supone que mi idea inicial, en función de la invitación, es dar una clase, una conferencia, una charla, o como ustedes quieran clasificar la secuencia de palabras que estoy haciendo. ¿A dónde iríamos a parar si yo ahora empezara a asociar libremente? ¿Eso sería una dificultad insalvable? No creo de ninguna manera. Por un lado, tengo acá un argumento escrito. Tengo en estas hojas un texto, lo que podríamos llamar, en otras palabras, algo que tiene una función defensiva, me protege de la asociación libre. Bueno, ¿cómo llamar a esto que me protege? ¿Cómo llamaba Freud a esto que me protege? Freud lo llamaba resistencia. Se puede decir que esa es una función defensiva, que en este caso es la función defensiva de la teoría respecto de la lectura del inconsciente. Podría hacer un cortocircuito e imaginar ahora que el argumento lo tengo escrito en otro lugar. Por ejemplo, lo tengo escrito en el cuerpo. Es una manera de nombrar al síntoma. O más precisamente, el lado resistencial
el lado resistencial de todo síntoma es la medida en que ahí está encerrada una palabra. Ustedes se acuerdan que los primeros aspectos esenciales del descubrimiento freudiano en torno al inconsciente consistía en plantear que el síntoma es un mensaje. Y si ese síntoma era sobre todo el síntoma trabajado por Freud en sus primeras pacientes histéricas, ese síntoma es un síntoma conversivo, por supuesto, un síntoma en el cuerpo, un mensaje a través del cuerpo, en el síntoma conversivo histérico. Muy bien. La idea de Freud es que el síntoma encierra una palabra que puede ser liberadora en la medida en que se libera. El síntoma, en su grito ensordecedor, no permite que esa palabra se oiga, porque se dice de una manera especial, a través del síntoma. Si el síntoma es, entre otras cosas, un mensaje a descifrar. Pero si ustedes silencian el síntoma, por ejemplo, hay muchas formas, con un ansiolítico o con una técnica psicoterapéutica, no es seguro que lograrían las mejores condiciones para escuchar la palabra encerrada en el síntoma. Porque la condición singular de esta palabra, y el inconsciente no es más que eso, es que solo se puede decir velada. El inconsciente solo puede decirse, para usar un término freudiano, por transposición. Por desfiguración fue también una traducción quizá no tan buena. El síntoma es una palabra que se dice velada. No se dice con claridad, hay que descifrar. Si pensamos el lado del mensaje que caracteriza el síntoma. Si ustedes quieren escuchar esa palabra, no podrían enmudecer el estruendo y la furia del síntoma con un remedio. Es decir, no les queda más remedio que aguzar el oído. Entonces, dejo de lado algunas cuestiones que podemos retomar después y voy a ocuparme entonces de los oídos, que es entonces un modo de aludir a la escucha. Es una situación que yo podría llamar incómoda para mí, saltear tantos puntos en este problema. Y lo que pasa es que siempre, inevitablemente, se termina por hacer, diría yo, figura de ingenuo al tratar ciertos temas. Porque puede ser que para algunos se trate de cosas elementales o más que elementales y desearían quizá algo más sustancioso, pero mi experiencia me hace saber que estos temas, tan familiares para algunos, para otros pueden resultar muy poco familiares. O si lo quieren decir con un neologismo, desfamiliares. Freud utilizaba un término más fuerte, mucho más exacto, porque él era alemán y decía unheimlich, que se traduce siniestro u ominoso. Pero como yo soy psicoanalista, no puedo hablarles como un profesor. Por más que cuando fui profesor trataba de hablar como psicoanalista, y como psicoanalista no puedo dejar de lado lo que el psicoanálisis nos enseña. Algo que entonces es imposible dejar de lado si intento hablar de un tema
como al que estamos convocados. ¿Qué nos enseña entonces el psicoanálisis? Evidentemente lo que nos enseña el psicoanálisis no se puede exponer en 1 hora, 1 hora y media, pero no por falta de tiempo, sino porque lo que el psicoanálisis nos enseña no es la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica es la manera que tenemos los psicoanalistas de amortiguar el impacto de lo que el psicoanálisis nos enseña. Lo que el psicoanálisis nos enseña es algo mucho más fundamental que toda la teoría psicoanalítica, con sus infinitas variantes, aunque pueda decirse con solo 2 palabras. Lo que nos enseña el psicoanálisis es que existe el inconsciente y existe la sexualidad, que no es natural, porque nadie nace hombre o mujer. Ya ven entonces qué sencillo es, pero no es sencillo, como ustedes saben. ¿Por qué? Porque si el inconsciente existe, para empezar por el primer problema, entonces todo empieza a volverse complicado. A poco que uno comience a reflexionar y sacar algunas conclusiones. Fíjense cómo yo logré complicar una cosa aparentemente tan simple como sentarme aquí y empezar a hablar en una conferencia. Y les aseguro que simplifiqué mucho más de lo deseable, podría decir. Así que sigamos un poco más con esta ficción. Una ficción que, como ustedes ven, es un poco forzada, pero supongo que no obstante, a través de ella, o a pesar de ella, la idea que intento transmitir seguramente llega hasta ustedes. A partir de este momento puede empezar la colaboración de ustedes, según la frase que ya les recordé de Freud. Toda obra es una obra en colaboración. Es decir, toda novela que ustedes leen, poema, etcétera, un texto de psicoanálisis o de lo que sea, es una obra en colaboración. Quiere decir, no está solo lo que el autor dice, sino también lo que ustedes leen. No solo está lo que yo acá digo, sino lo que ustedes escuchan y leen en lo que yo digo. Yo me comparé hace un rato con un paciente muy defendido, es decir, con un paciente a secas, que siempre está muy defendido, porque todos están defendidos, si lo miramos de esta manera. Yo estaba, como les dije, atrincherado en mi argumento, y sigo estando atrincherado en mi argumento. Sigo estando atrincherado en mi argumento como si este argumento entonces fuera un síntoma.